estos tres colegas que trabajamos en el norte de Francia, que es diferente de la cohomología de intersección clásica y que pensamos que tiene, o por ahora hemos obtenido resultados con ella que con la otra no se habían obtenido. Antes de nada, cuando digo aquí cohomología, es cohomología singular, simplicial, no habrá nada de gavillas. ¿De acuerdo? Porque la teoría de haces es muy importante en esta cohomología de intersección, pero vamos, el punto de vista que tenemos es otro, más bien cohomología singular y simplicial. Antes de nada, vamos a ver dónde vamos a trabajar. Vamos a trabajar en espacios singulares de los que hablaste ayer, un poquito más topológico, y la versión que voy a dar es la versión de Goleski-McPherson, de los años 80. Desde entonces hay cosas que han cambiado, han evolucionado, pero vamos, para fijar las cosas vamos a coger la fuente inicial. El objeto donde trabajamos son las pseudovariedades estratificadas, que son espacios topológicos que están filtrados por la parte singular. X0 es el lugar singular de dimensión 0, X1 el lugar singular de dimensión 1 y así sucesivamente. Cada elemento de esta filtración se llama esqueleto. Hay que verificar varias propiedades. La más importante para empezar es que la diferencia de dos esqueletos, que se llama estratos, es una variedad. Como dijiste ayer, una subvariedad estratificada también se puede ver como una unión de variedades que se pegan de manera coherente. Es totalmente equivalente. Y luego hace falta una estructura local que se llama estructura cónica, que se presenta de la manera siguiente. Todo punto tiene un entorno que es un producto. Una parte tiene un entorno en el estrato, que este punto va a estar en un cierto estrato, es decir, en una variedad, ahí todo funciona bien, pero transversalmente va a tener una estructura cónica, el cono sobre algo. Este dibujito es algo, ligadura o link, no sé bien cómo se llama, es la suma de un toro con un agujero y un toro de género 2, es un ejemplo. Lo que es importante es que esta ligadura, a su vez, verifica las propiedades anteriores. Es un objeto, es una subunidad estratificada, que a su vez tiene una estratificación, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando digo variedad, para mí es manifold, sí. Siempre será, siempre menos dentro de un minuto. Bien, efectivamente son variedades manifolds. Es una definición, es un objeto rico y por tanto una definición un poco engorrosa porque se muerde la cola. Bien, esto respecto al objeto geométrico en el que vamos a trabajar. Ejemplos de esto, pues hay muchísimos, los que citaste. Una estratificación de Whitney. Toda estratificación de Whitney tiene el tipo de estructura. Los espacios de Tolmader. Las variedades en el sentido que tú precisabas, las variedades algebraicas, analíticas, etcétera, verifican esta propiedad. Y lo que me llevó a mí a trabajar en esto no es ninguno de estos objetos. El que me llevó a mí son los espacios cocientes de órbitas. Si tenemos un grupo de Lie compacto que actúa en una variedad normal, los puntos pueden ser puntos fijos, es decir, muy singulares, o fijos para un subgrupo de isotropía, es decir, menos singulares, es decir, que hay una estratificación natural según el subgrupo de isotropía. Y el espacio de órbitas, que no es una variedad, es una subvariedad estratificada de este tipo. Bien. El dibujo que hiciste ayer me gustó mucho, yo lo llamaba diablo, pero a partir de ahora lo voy a llamar reloj de arena, más bonito. Este es un ejemplo típico de subvariedad estratificada.
Si trabajamos con cadenas, a cada cadena le vamos a asociar un grado perverso. Es decir, cuánto de mala es esta cadena, o cuánto de mala es esta cocadena o esta forma diferencial. Cada objeto con el que trabajamos, que nos va a definir la homología o cohomología de intersección, va a tener un grado perverso. Y después nos vamos a limitar a aquellos objetos cuyo grado perverso sea más pequeño que la perversidad P. Ese es el camino estándar. Objeto con el que trabajamos, grado perverso que tiene que ver con la posición relativa de la cadena con la estratificación, y luego solamente cogemos aquellas cadenas que son buenas a esta perversidad P. No, es un principio que se aplica a todo lo que es el mismo. Sí, efectivamente es lo mismo. Quedan todavía varias transparencias antes de dejar el esquema person, sí. Y una consecuencia de esto, que no hay que perder de vista, es que para cada perversidad tenemos una homología de intersección. Eso es el pago que tenemos que hacer para tener una mejor teoría. No tenemos una homología o una cohomología, sino que para perversidad, para cada una de ellas, tenemos una homología o una cohomología. Vamos a empezar con la homología de intersección. Bien. Los objetos son símplices singulares. Si no os gustan los símplices singulares, podéis pensar en símplices. Si X está triangulado, los sigmas con los que voy a trabajar en toda la charla son los símplices de la triangulación. Pero vamos, la definición singular es un símplice singular, una aplicación de delta en X. Aquí he puesto un dibujito y, como podéis ver, este símplice singular o símplice simplicial tiene una posición relativa con los esqueletos. Y el grado perverso de cada símplice es la dimensión, o sea, cuánto malo es sigma, qué intersección entre sigma y x0 me daría un grado perverso, qué intersección entre sigma y x1, etcétera, etcétera. Todos esos numeritos son los grados perversos de mi objeto singular. Aquí, por ejemplo, el grado perverso de sigma es 0 porque toca el espacio singular en un punto, entonces tiene grado perverso 0. Y aquí, como no toca el espacio singular, tiene un grado perverso menos infinito. Es decir, que es regular. Bien, este es el primer paso. Cada símplice tiene un grado perverso. Y ahora vamos a escoger aquellos símplices cuyo grado perverso es más pequeño. Escrito más pequeño que P para simplificar, pero vamos, es una forma que depende de P. Entonces, voy a considerar solamente aquellos símplices que verifiquen esta propiedad y lo voy a llamar permisible. Una cadena permisible es una cadena que está formada de símplices permisibles. Como quiero definir una homología, me hace falta que el borde sea también permisible, si no, no tengo un complejo. Y lo llamo intersección. Cadena de intersección son aquellas cadenas que son permisibles y cuyo borde es permisible. Bien, y con este complejo se define la homología de intersección. Otro fenómeno que pasa siempre es que para una cierta perversidad, en este caso la perversidad tope, la homología de intersección es la homología normal. En ese aspecto no perdemos la información sobre la homología de X. Si a uno de vosotros algún día quiere trabajar en esto, os voy a mostrar la trampa que hay aquí detrás. Aquí hay algo oculto. Es lo siguiente.
En este caso, en que solamente existe x2, x0 para una cierta perversidad, las fórmulas que aparecen ahí, os evito los cálculos. Este símplice es permisible. Toca la parte singular, pero no mucho. Para una cierta perversidad, 0, pero vamos, eso no es lo importante. Lo que pasa es que el borde, si cogéis aquí el borde, la parte singular es de codimensión 1. Ya hemos subido. Este borde toca más la parte singular que el símplice entero, porque la codimensión de la parte singular es mayor. Más pequeña, perdón. Entonces, esto implica sigma no de intersección. Ahora, el fenómeno bonito que pasa, bueno, bonito, las cosas son como son, que os guste o no, es así. Si ahora cojo esta cadena que consiste en hacer la suma de todos los símplices que veis allí, esta es permisible, porque todos los símplices, esta es permisible, la suma de permisibles es permisible, entonces esa cadena es permisible. Ahora bien, el borde ahora es todo esto, que no toca la parte singular. Entonces el borde también es permisible. Por lo tanto, esto es un fenómeno nuevo respecto a la cohomología singular normal. Tenemos cadenas de intersección, es decir, con las que voy a trabajar, que son sumas de objetos con los que no puedo trabajar. Eso hay que tener mucho cuidado. Si a alguien le interesa la homotopía de intersección, hay solo un artículo en la literatura que tiene que leerlo sabiendo que el señor metió la pata hasta el fondo. Dijo, toda cadena de intersección es suma de símplices de intersección. Y luego lo corrigió, pero en ese artículo cometió el error que no hay que cometer. Debe ser la altitud, estoy cansado. Si en vez de símplices singulares cogemos símplices simpliciales, la situación, la relación entre los esqueletos y los símplices es mucho más bonita. Y estos son los símplices filtrados con los que trabajamos. Si cogemos un símplice cualquiera, la posición relativa entre la parte singular y el símplice puede ser muy salvaje, nos vamos a limitar a símplices que tocan la parte singular en caras. Delta 0 será la parte de sigma que toca x0, luego delta 0 estrella delta 1 sería la parte que toma x1 y así sucesivamente. Bueno, mejor el dibujo. Vamos a trabajar con estos símplices. Bueno, está claro qué significa. La propiedad importante que todos estos bonitos símplices tienen una filtración que coge la información de la parte singular. Aquí, por ejemplo, como este símplice no toca la parte singular es x0 en rojo y x1 en azul, pues aquí tenemos vacío, vacío, delta 2 porque no toca la parte singular. Este de aquí toca x0, pero no toca x1, entonces el primer elemento de la filtración es delta 0, este vértice, luego no hay, y luego llegamos a delta 1, que es esto de aquí. Es decir, que estos símplices filtrados, que no son más que una generalización de los símplices simpliciales, tienen una filtración. Es decir, podemos leer en el símplice, podemos leer la estratificación. Es decir, a partir de ahora, todos los símplices que vamos a tomar, podéis pensar que son simpliciales, van a tener una filtración que tiene toda la información de la estratificación de partida, de X. Y en este caso el grado perverso
se ve fácilmente, es una fórmula muy sencilla, y demostramos que si consideramos las cadenas que están formadas de símplices filtrados, obtenemos la homología de intersección. No hemos perdido nada. Pero el hecho de limitarnos a estos símplices es muy, muy importante. Bien. Ahora, el paso siguiente es definir la cohomología. Para ello, quería recordaros, aunque lo hiciste ayer, lo que es una cocadena. Si tengo un símplice singular, una cocadena simplemente poner un numerito, una cocadena de grado 1 es simplemente poner un numerito en todas las caras de dimensión 1. Eso es una cocadena. Y es así como se calcula la cohomología normal. Bueno, por supuesto, tiene que haber compatibilidad, porque si cogéis dos símplices que se tocan, pues en la intersección tienes que tener los mismos numeritos. Bien, la idea clave de nuestro trabajo es que no vamos a trabajar ahí. Vamos a explotar. Vamos a explotar los símplices y las cocadenas van a estar definidas aquí. Eso es como lo hacemos, pero os voy a dar una versión más sencilla, que es la siguiente. Vamos a suponer que X es simplicial y en vez de trabajar con símplices singulares, con símplices simpliciales, es decir, con el objeto mismo. Entonces, también como dije, vamos a hacer una explosión. Luego dibujaré. Y esto es una variedad. O sea, esto es regular. Esto es singular. Y las cocadenas están aquí. O sea, que si trabajamos en el mundo simplicial, lo que vamos a hacer es explotar el espacio X, y, lo que va a dar X tilde, no X barra. Y vamos a trabajar ahí, las cocadenas van a estar ahí. Un solo globo. Efectivamente, es primero para X0, luego para X1, pero a Dios gracias, hay una fórmula global. Hasta la que llegas, hasta la penúltima. Es como dices tú, pasito a pasito, pero afortunadamente vamos a ver es lo que nos hace. Pero vamos a empezar con el primer pasito. Lo que vamos a explotar son los símplices filtrados. Vamos a dar un ejemplo. Tenemos aquí un símplice filtrado con una cara mala roja y lo demás bueno. ¿Cómo se define la explosión? Bueno, lo voy a decir de varias maneras, espero que una os guste. La primera, se pone aquí una pequeña carga explosiva y se explota. Entonces, esta arista se convierte en esta. Bueno, manera más matemática, vamos a reemplazar cada punto rojo por opuesta. Vamos a reemplazar cada punto singular por la cara opuesta. Como esto era un intervalo, si cada punto lo reemplazo por un intervalo, obtengo la cara, un prisma, vamos, la cara roja que está ahí. Otra manera de verlo. Esto no es muy exacto, pero para verlo, cogéis un cuchillito, cortáis por aquí, luego estiráis y obtenéis. Para ver lo que es la explosión, se coge el cuchillito, se quita, es como el queso, se quita la parte mala, pues luego no se puede extender, pero si se extiende se obtiene esa cosa de ahí. Esas son maneras de verlo. Si habéis hecho geometría diferencial, esto no es ni más ni menos que la explosión de una variedad la explosión de una variedad, que sería delta, a lo largo de una subvariedad, que sería delta 0. Lo pasáis al campo simplicial y es exactamente lo mismo. Es un poco lo que decías también, reemplazar cada punto por el espacio de direcciones. En este caso, el espacio de direcciones es la cara opuesta, no hay más.
Bueno, y si no habéis entendido nada, esto es la explosión. Esta es la fortuna, es que tiene una forma muy, muy sencillita. La aplicación que va de aquí a aquí no es lineal, pero es polinomial, una fórmula no muy complicada, y tiene muchas propiedades interesantes. Es que fuera de esta cara roja, que hemos llamado cara oculta, porque para nosotros estaba ahí y la hemos descubierto, fuera de... No, he dicho mal. Tiene dos propiedades. Esta aplicación envía cara en cara, no es lineal, pero envía cara en cara, y aparte de esta cara roja, en las demás es un homomorfismo. La única cara que aparece nueva es esta de aquí. Y esta cara de aquí es delta 0 delta 1. Para recordar, es muy fácil. Quitamos la C. Si quitamos la C, obtenemos la cara oculta. Ahora, y esto es la explosión. Claro, si hacemos la explosión aquí, en este caso tenemos, bueno, lo mismo que allí, explotamos este símplice, reemplazamos el punto por la cara opuesta, obtenemos este prisma, uno abajo y otro arriba. Es la idea base de la explosión. Claro, me vais a decir ahora, si la filtración de partida es más grande, como has dicho, nosotros empezamos por la más singular y poquito a poquito seguimos haciendo, pero afortunadamente no hace falta hacer eso. La expresión de esto es esto. Es un producto y eso es la madre del cordero. Empezamos con una estratificación de espacio X muy compleja, hemos utilizado simples filtrados donde la filtración es una adjunción, que está muy bien, pero es que si explotamos, ya es el sumum, es un producto. Digamos, los diferentes lugares singulares están separados y eso permite trabajar muy cómodamente. Bueno, aquí está el dibujo, cuando aquí la filtración tiene tres elementos. Delta 0 es el más singular, que está reemplazado por la parte malva, y rojo por la parte roja. Las caras ocultas siempre son de codimensión 1. El objeto final que obtenemos es un prisma, etcétera, etcétera. Bueno, esta es la explosión global. Ya si empezamos con un X con una estratificación muy complicada, pues vamos a obtener un complejo prismático utilizando esta fórmula. A ver. Las cocadenas. Como arriba es una cocadena sería poner un numerito en cada una de las caras. Como esto es un producto, cada cara es un producto. Al poner un numerito, las cocadenas globales no es ni más ni menos que el producto tensorial de las cocadenas de cada uno de los factores. Repito, porque cada cara en la explosión es un producto de caras. Y las cocadenas en un producto de caras, cocadenas. O sea, las cocadenas con las que trabajamos geométricamente es poner un número en cada cara, o bien algebraicamente es utilizar un producto tensorial que no es nada complicado. Esto hace llegar al punto 1, es decir, que tenemos que definir cuál es el grado perverso de cada cocadena. Bien, he presentado el caso más sencillo y aquí tenemos dos cocadenas. Una que está, la roja, que está completamente en la parte singular, y la malva que no tiene nada que ver. Entonces, el grado perverso, o la malva es el dual de esta cara, pues es esto de aquí, y la roja es delta 0 por delta 1, el dual de delta 0 por delta 1. O sea, algebraicamente se escribe así, pero lo que hay que retener es el grado perverso de una cara, de una cocadena que está fuera de la parte singular, de la parte oculta, perdón, tiene grado perverso menos infinito, un poco lo que sucedía ahí arriba. En cambio,
si cogemos una cara que está en la cara oculta, este grado perverso, ¿qué es? Es un aumento de dimensión. Esta cara roja va en esta cara roja y delta 1 es la fibra. Digamos, la dimensión de la fibra. O si queréis, la diferencia de dimensión de esto respecto a esto. O si queréis, cuando hemos explotado, hemos creado algo, es la dimensión de lo que hemos creado. Es decir, que el grado perverso de una cocadena geométricamente se calcula y se ve muy fácilmente. Bien, eso si lo hacemos, digamos, geométricamente, pero si lo hacemos algebraicamente, una cocadena es un producto tensorial, alfa tensor omega. ¿Y cuál es el grado perverso? Si esta cocadena no está en la cara oculta, es menos infinito, y si no, es el grado de la segunda coordenada. Es decir, que hay una fórmula, lo que es importante es que hay una fórmula algebraica que me da, a partir de una cocadena definida como un producto tensorial, se calcula fácilmente cuál es su grado perverso. Bien, y esta es la definición de nuestra cohomología explotada. Lo vamos a hacer primero singular y luego lo haré en este dibujito. Primero hemos visto que tenemos que fijar un símplice singular, sigma de delta en x, y hemos definido lo que son las cocadenas en el explotado de delta. Para cada delta tengo un explotado y tengo las cocadenas. Bien, hemos dicho cuál es el grado perverso, lo que acabamos de definir, y entonces vamos a considerar las cocadenas explotadas localmente cuyo grado perverso de omega y de omega es más pequeño que la perversidad. Ahora hacemos esto para cada sigma, sea compatible, y obtenemos la cohomología de intersección explotada. Reconozco que es un poco técnico, eso sí es cierto. Pero la idea importante son dos cosas. Uno es una definición local, basta que me limite a un símplice, lo exploto, y en ese explotado, que es un producto, puedo trabajar. Si me olvido del aspecto singular y me limito al aspecto simplicial, es muy facilito. Cojo X y su variedad simplicial, la exploto y considero las cocadenas aquí. Una cocadena aquí es un numerito en cada cara, y sé que si mi numerito está en una cara oculta, que en este caso es la cara naranja, su grado perverso es 1. Y si está aquí, su grado perverso es menos infinito. Es decir, que puedo evitar esta complicación técnica y trabajar en un complejo prismático. Las cocadenas son las cocadenas normales. Para ver el grado perverso tengo que trabajar un poquito con el explotado del lugar singular. Esto quizás es más sencillo, pero vamos, la definición global es esta. Y como pasa con la homología, si consideramos la perversidad 0, obtenemos la cohomología normal. Vamos a ver. Esto es para vender el producto. Porque una cosa que he olvidado decir, cuando la cohomología clásica dice que la dualidad de Poincare no funciona salvo que tengamos la condición de torsión local, se me ha olvidado decir algo. No es que la cohomología no funcione, la dualidad no funcione, es que la flecha no existe. El CUP y el K producto no se puede definir. No se puede definir en el caso clásico si la condición de torsión local no se verifica. O sea, simplemente para definir. Vale. Y en nuestro caso, la definición es evidente. Aunque no sepáis lo que es el CUP producto, simplemente es un producto. Tenemos las cadenas explotadas para la perversividad P, para la perversividad Q, y voy a definir un producto que, bueno, haciendo los cálculos, se ve que es aditivo en los grados y en los grados perversos también. Bien, ¿cómo lo defino? Tengo un elemento omega aquí,
una forma, una cocadena eta aquí, quiero definir el producto es local. Entonces tengo que ver lo que pasa en sigma. Pero en sigma yo sé que esto existe y esto existe. ¿Y esto qué es? Es un elemento de un producto tensorial de cocadenas normales. ¿Esto qué es? Un producto tensorial de cocadenas normales. Y el coproducto del producto tensorial conmuta y ya tenemos la definición. O sea, es una definición, lo que quiero que quedéis en mente, que es evidente. Desde el punto de vista de topología algebraica, esta definición son 2 minutos. Y existe siempre. Y no hay ningún obstáculo para que exista. Cosa que en la otra versión no se puede. ¿Y cuáles son las propiedades de esta cohomología? Ahora voy con ellas. Como acabo de decir, el producto CUP se define sin ningún problema y es aditivo en las perversidades. Se sabe que es aditivo en el grado, pero en las perversidades es aditivo. Existe un producto CAP con la homología de intersección, siempre de la misma manera, y que en este caso esto es lo normal, y esto, ¿no? En este caso la perversidad es aditiva. Bien. Propiedades de cálculo. Las propiedades de cálculo que utilizamos son las siguientes. Queremos demostrar, in fine, un isomorfismo entre cohomología y homología, y tenemos la flecha. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En primera parte, vamos a cortar X en los entornos pequeñitos cónicos de los que hemos hablado antes. Para reobtener la cohomología, existe una cosa que se llama sucesión de Mayer-Vietoris, que relaciona X de partida con los trozos en que hemos dividido la pseudovariedad. Esos trozos son de la forma RK por el cono de L. Si conocemos la cohomología aquí, podremos reconstruir la cohomología global. Bien, la primera parte es normal. Este RK desaparece, no sorprende a nadie. En cambio, nos queda calcular la homología de intersección del cono. Y eso tenéis que saber que en homología de intersección es siempre esta fórmula. No, a pesar de que esto es contráctil, esta cohomología no es cero, sino que es la cohomología del link, dependiendo de la perversidad. Es decir, que se obtiene la fórmula normal en homología de intersección. Bueno, no voy a explicar esto, pero voy a dar el resultado. Que no tengo tiempo. Aquí tenemos X, el ejemplo que hemos tomado desde siempre, con un estrato singular, que es esto. Pero nadie nos impide poner otros estratos singulares. Es decir, aquí tenemos el mismo espacio topológico X que soporta 2 estratificaciones distintas. Bien, pues como demostró Goreski Macpherson y todos los que han utilizado homología de intersección, la homología, en este caso la cohomología de intersección explotada de uno y de otro es la misma. No voy a dar la demostración, pero el resultado sí que es importante. La cohomología de intersección explotada, como todas las cohomologías de intersección, no dependen de la estratificación. No dependen de la estratificación. Goreski y Macpherson lo demostraron de manera axiomática.
el año 85, siguiendo una idea de Sullivan. Sullivan demostró que poco importa qué estratificación cojas, siempre hay una más pequeña. Siempre hay una más pequeña. Esa es la observación de Sullivan. Todo espacio estratificado tiene una estratificación canónica, intrínseca, que es la más pequeña. Entonces ahora lo que hizo King es demostrar que esto es un isomorfismo en cohomología. Y se acabó. Porque entonces esto es isomorfismo. King dio una demostración geométrica. Y llegamos a la dualidad de Poincaré, que demostramos nosotros que la cohomología explotada, cuando hacemos el K-producto con la clase fundamental, obtenemos la homología de intersección. X tiene que ser compacta y orientable. Y la demostración es un poco lo que he dicho antes, para que demostrar que esto es un isomorfismo, pues se corta en los trozos básicos y se demuestra en cada uno de los trozos básicos. Bien, esta dualidad de Poincaré, si cogemos la cohomología clásica, no funciona si la condición de la que he hablado anteriormente no se satisface. Tenemos el paquete completo, porque esto funciona si X es compacto. Si no es compacto, también basta poner aquí soporte compacto. O, a los que les gusta, hablar de la homología de Borel-Moore. Las tres versiones son válidas. Borel-Moore. Borel-Moore, la homología normal coges cadenas finitas. Borel-Moore coges cadenas infinitas. Pero claramente finito. Y también tenemos la dualidad de Lefschetz, es decir, si X tiene un borde, pues podemos descomponer el borde en dos partes y tenemos la dualidad. Bueno, no tengo mucho tiempo, lo voy a pasar. Me gustaría comparar las dos cohomologías. Las dos cohomologías son, o sea, la clásica y la son diferentes. Si consideramos como una variedad, el cálculo que he dicho es la cohomología hasta un grado y luego cero. En cambio, la cohomología clásica aparece aquí la torsión de la ligadura. Por eso no son iguales, localmente son distintas. Y está claro, la condición que he hablado anteriormente, que es simplemente decir que esta torsión es nula, pues son iguales. En el cálculo local se ve la diferencia entre las dos cohomologías. En nuestra cohomología, en este grado es cero, en la cohomología clásica hay una torsión. Si esa torsión no es cero, son distintas. Pero lo bonito es que si son... lo bonito es lo siguiente. Si la condición de torsión, libre de torsión se verifica, las dos cohomologías son iguales. Son iguales. O sea, esta condición implica que para un cono el resultado es cierto, pero es que esta condición satisfecha implica que siempre es cierto. Que siempre es cierto. Entonces, la dualidad que Friedman y McClure habían demostrado, nosotros la reencontramos. ¿Por qué? Porque si su dualidad funciona, es que la condición está verificada, y si esta condición está verificada, las cohomologías son lo mismo. O sea, hemos cambiado la cohomología clásica a partir del momento donde las cosas no funcionan. Bueno, esto podéis saltarlo, pero decir que hay una cosa interesante es que las dos cohomologías son duales una de otra. Y como no me queda mucho tiempo, vamos a pasar al cuadrado de Stingholt. Bueno, ya hemos hablado de la dualidad y ahora vamos a hablar de la conjetura de Goretzky-Pardon. Bien. Goretzky-Pardon definió el cuadrado de Stingholt que va de aquí a aquí. No voy a definir lo que es el cuadrado, no merece la pena, pero como es un cuadrado, es normal que la perversidad doble.
¿Cuál es el interés para Goretzky de este cuadrado de Stinghoff? Estaba estudiando el cobordismo de las variedades singulares. Estaba intentando construir números característicos que permitían decidir si dos pseudovariedades son cobordantes o no. Son los números característicos. Esos números se calculan multiplicando estos objetos. Y resulta que cuanto más pequeña es la perversidad, más productos se pueden hacer y más invariantes hay. Entonces, la razón de la conjetura que él emitió es que, si era cierta, le permite obtener más números característicos y resultados más fuertes sobre el cobordismo. Ese es el interés, reducir la perversidad. Y la hipótesis que él emitió es que, en realidad, este cuadrado de Stinghoff no acaba aquí, sino en esta perversidad, que es más pequeña. Lo importante es que es más pequeña. Bien. Entonces, esto es. La conjetura dice que esta flecha, ¿cómo se dice? Punteada existe. Bueno, estáis cansados, pero supongo que todo el mundo habrá visto que aquí no aparece la cohomología explotada. Esto es una hipótesis, una conjetura sobre la cohomología normal. Pero os despido un poco diciendo que Z2 es un cuerpo. Y si es un cuerpo, su cohomología no está la misma. Entonces, la conjetura se puede presentar en términos de la cohomología explotada. Y esta es la que demostramos. Demostramos además que era efectiva, es decir, que había, lo que pone aquí, una clase de cohomología que aquí va a cero, pero aquí no va a cero. Es decir, que hay un número característico esencial que se pierde cuando trabajamos a nivel de la definición de Goretzky. Había preparado una demostración, no la voy a dar, pero la conjetura dice que si cojo una clase aquí, no caigo aquí, sino caigo aquí. Es decir, que si el grado perverso es más pequeño que P, el grado perverso del cuadrado de Stinghoff es más pequeño que eso. Es decir, la conjetura de Goretzky-Pardor es simplemente un cálculo de grados perversos. Y no os lo voy a dar, pero si queréis os lo mando. Son 10 minutos para calcular que eso es cierto. Porque el grado perverso se calcula muy fácilmente. Es un problema de cálculo, eso es lo que quiero convenceros. Es un problema local. Aquí es un problema global, pero como el grado perverso se define localmente, se convierte en un cálculo local, ese cálculo local no es nada complicado hacerlo. Es decir, cambiar el punto de vista hace que la conjetura sea un teorema incluso no muy complicado. Y ahora espero enseñaros algo que no sepáis. Muchas gracias.